¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Hoy vamos a retomar la senda del análisis de qué se hace con los pesos cuando ya el esquema de plazo fijo tradicional ha demostrado que empezó un camino sin retorno, por lo menos por un tiempo, es decir, de tasas reales negativas, fuertemente negativas, es decir, la tasa que te paga, vamos a ver, respecto de la inflación, y qué sustitutos, podemos llamar así, de inversión, aunque sean imperfectos, no sean exactamente igual a un plazo fijo, están disponibles. Vamos a referirnos hoy al tema de las LECAPs, las letras de capitalización que emite el Tesoro de la Nación, cómo funcionan, cómo están siendo adoptadas también por algunos otros instrumentos, ya digo, en la búsqueda de un refugio, de una alternativa de inversión para el ahorrista conservador. Como siempre, te agradecemos que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a los contenidos que subimos, nos hagas llegar tus comentarios, siempre tratamos de responder a todos los que nos escriben, porque así vamos aumentando la visibilidad de los contenidos de educación financiera. Vamos a comenzar entonces con la presentación, sin más trámite, hablando del tema de las LECAPs, ¿no? Este es el tema de hoy. De CAPS vamos a hablar de este tema, ¿no? Si las LECAPs, estas letras que emite el Tesoro Nacional, pueden ser un sustituto. Ese era el desafío, ¿no? El desafío pasa por acá, decir, bueno, en un inversor conservador que en general ha tenido una conducta que llamamos nosotros binaria, o está en el plazo fijo tradicional o sale del plazo fijo y se va al dólar, ¿no? Ese ha sido el movimiento, ¿no? No ha explorado otras alternativas, en general. Y bueno, la idea es que quizás pasarse al dólar no sea la opción. Seguimos pensando que es un año de apreciación del peso, es decir, que están todos los cañones puestos en ese sentido. No quiere decir que el tipo de cambio no aumente, pero que va a ser más atractivo el posicionamiento en otro tipo de activos. Bueno, entonces, es decir, salgo de aquí, me paso a dólares, es decir, como salgo de una mala opción de inversión y me paso a otra que tampoco va a ser buena. Entonces, vamos a explorar esto. Como decimos, las LECAPs son letras capitalizables. ¿Qué quiere decir? Que todos los meses, ¿sí? Supongamos que compres una a 3 meses, o a 2 meses, o a 6, dependiendo del plazo que elijas, de la letra en cuanto al plazo de vencimiento y de pago de la misma, cada vez que finaliza el mes, los intereses que generó se capitalizan para formular la lógica del interés compuesto, ¿no? Capitalización de intereses. ¿Quién es el deudor? ¿Quién es el que emite la deuda? El que emite la deuda es el Estado Nacional. Dato, ¿no? Es decir, esto no es un plazo fijo, no es un acuerdo con el banco, con garantía de los depósitos, nada. Esto es un título de deuda, preferentemente de corto plazo, ¿sí? De corto plazo, y que está emitido por el Estado Nacional, con todo lo que ello significa. En el marco de una política de limpiar el balance del Banco Central, que toda esa deuda, todo que en un momento fueron las LELIQ, los pases, etcétera, bueno, sacarle todo eso de encima al Banco Central, más o menos voluntariamente, me refiero a aquellos que llevaban el dinero al Banco Central que les sobraba para que se lo remuneraran. Bueno, primero fue con baja de tasas, más baja de tasas, y ahora con la aparición de alternativas con una tasa más atractiva, como para cerrar el circuito que algunos calculan que a fin de julio estaría limpio de pases, por lo menos en los volúmenes que están hoy. Es un producto de renta fija, es decir, yo sé en general de antemano qué tasa me van a pagar. ¿Es el rendimiento? Eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es educación financiera. Como decimos, ¿cuándo puedo comprar? ¿Cuándo puedo invertir en el IC? Bueno, puedo comprar en la licitación primaria, es decir, cuando el Estado, el Tesoro Nacional, coloca letras. Es más complejo, ¿sí? Es más complejo, más difícil, hay que estar atento, es un día en particular. O en el mercado secundario, porque después, una vez emitidas, compradas,
empiezan a funcionar, hay oferta y demanda, es como un título, fuera equivalente a una acción, un título que cotiza en el mercado y yo puedo comprarlo, como a través de un broker o agente de bolsa. ¿Sí? Como mencionábamos antes, los intereses se capitalizan mensualmente y como decimos, hay distintos plazos, ¿no? Lo tengo que ver. Porque el plazo fijo, uno está acostumbrado a una inversión que la mantiene durante 30 días. Hay que ver por qué la mantiene, porque a pesar de que el plazo era corto, en general la conducta del ahorrista era la renovación. ¿Sí? Casi, digamos, sin pensar en la tasa, sin pensar en las condiciones. Entonces, acá hay que mirar que hay distintos vencimientos. ¿Sí? Distintos vencimientos. Vamos a hacer una radiografía de tasas. ¿Sí? Un plazo fijo en pesos está hoy, ¿sí? Con una tasa mensual del 2,5%. Si mirás el promedio, hay un comparativo de tasas que podés encontrar en la página del Banco Central, si no querés tomarte el trabajo de entrar a todos los bancos, y ronda entre el 28, 30, 31% anual, lo que da una tasa mensual del 2,5%. ¿Sí? ¿Cuál es la inflación de mayo, la proyectada, ¿no? La pasada es pasado. Están hablando entre un 7%, unos muy optimistas hablan de un 5%, ¿no? Ahí va a empezar a parecer un piso, un núcleo duro de romper, pero ponele la que vos, elige la que vos quieras. Respecto a las dos, el plazo fijo está muy por debajo. Aparecen las LECAPs. Haces una LECAP, compras una LECAP que tiene vencimiento el 14 de junio. ¿Sí? Estoy hablando de 2 semanas, más o menos, ¿verdad? Está pagando un 4,20. Y si la haces al 14 de julio, unos 45 días, está hablando de una tasa del 3,90. Nota, la tasa sigue una tendencia a la baja. La tasa es más alta que la tasa del plazo fijo, sigue siendo inferior a la tasa de inflación, ¿sí? Pero la tendencia, a medida que se alarga el plazo, empieza a ser más baja. ¿Sí? Entonces, hay que hacer cuentas, ¿sí? Hay que hacer cuentas. Vamos a ver que hay una opción a la compra directa de las letras, ¿sí? Algunos dicen, para plazos cortos LECAP, para plazos largos algo que sea bono ajustable por ser, ¿sí? Algo, es decir, como una combinación, dependiendo de los horizontes, pero si hablamos del ahorrista conservador tradicional, empieza a mirar este tipo de inversión. ¿Qué está ocurriendo también en el mundo de los fondos comunes y las billeteras digitales? Los fondos comunes de inversión, los money markets que conocíamos, que invertían mayoritariamente en plazos fijos y en cauciones bursátiles, en cuentas remuneradas, ya no son la vedette, ¿no? Cuando ves los números que pagan, no son para nada atractivos, porque hay generalmente, es decir, no, generalmente no, es la condición, costos de administración, de gestión de esos fondos comunes que hacen que todavía ese rendimiento que es bajo sea más bajo aún, ¿verdad? Y entonces, ahí sí, tenés liquidez inmediata, era el atractivo, ¿no? Podías entrar y salir, y siempre se remuneraba el saldo que mantenías, ¿sí? Todo eso está muy bien, pero la tasa es muy baja. ¿Qué está apareciendo? Bueno, están apareciendo fondos comunes de inversión que tienen como activos, es decir, invierten el dinero que vos ponés en esos fondos a través de las cuotas parte en LECAPs. Y están ofreciendo, ¿no? Están poniendo en activos que tienen un rendimiento mayor, como vimos antes. El mismo rendimiento, siempre recordar que el fondo común de inversión te va a dar un poco menos, ¿sí? ¿Por qué? Por esto acabamos de los costos de administración y por un dato que también empieza a ser interesante, que nosotros mencionamos antes, que una cosa es que a vos conozcas la tasa de antemano, y eso es tasa fija. Ahora, que cuando vos comprás y o vendés una LECAP, y si no lo haces vos, lo hace un fondo común de inversión por vos, puede haber oscilaciones en el precio de la letra. Y eso puede hacer que el rendimiento final, ¿sí? Si hay muy poca demanda y baja el precio, tu rendimiento sea mayor a la tasa que te ofrecieron, y si hay mucha demanda, el precio suba y consecuentemente
los rendimientos sean diferentes. ¿Sí? Entonces, rescate inmediato, sí. Es decir, que sigue manteniendo esa característica de altísima liquidez. Pero hay que mirar, en el caso de las billeteras digitales, que también están sujetas a más restricciones que pueden hacer que sus rendimientos sean aún menores a los que ofrece un fondo común de inversión. Como decíamos, si antes en el esquema binario era de plazo fijo a dólar y viceversa, el concepto de migración hoy en términos financieros también está instalado. El tema es mirar hacia dónde y sabiendo cómo. Los argentinos que tienen memoria recordarán que quizá allá por el 2019, el final del gobierno del presidente Macri, se instaló una palabra nueva en el ideario financiero que fue el reperfilamiento, ¿no? Y eso abarcaba unas letras, ¿sí? Unas letras que emitía el Tesoro, que fueron honradas, pero causó una turbulencia. Bueno, parece momento de reperfilamiento, de riesgo de que vos compres una letra 30 o 90 días y cuando la quieras venza, en vez de decirte no te la vamos a pagar, te la vamos a pagar a 180 o un año. No, eso no parece, pero es un dato. Es un dato. Eso por un lado. Lo menciono porque alguno lo puede encontrar. Es necesario comenzar a analizar esto, y lo hemos hablado. El ahorrista tradicional tiene que empezar a considerar la migración, el cambio del sistema financiero, si bien el sistema financiero ofrece los fondos comunes de inversión, pero estamos hablando de productos que por más que sean ofrecidos por el sistema financiero, son productos que están funcionando en el mercado de capitales. Hay que entender las cosas nuevas. Estamos hablando de renta fija y un emisor que es el Estado Nacional. Y que el tema de la liquidez, si era un atributo, un concepto que era valorado por el ahorrista, bueno, en estos momentos el tema no es, como decimos nosotros, hacer liquidez o contar con liquidez de cualquier manera, sino contar con liquidez y mínimamente con una protección del capital, es decir, obtener rendimientos que a vos te permitan por lo menos proteger tu capital en un entorno que sigue siendo fuertemente inflacionario, porque un 7 o un 5% mensual da una tasa anual descomunal en términos internacionales. Conociendo las LECAP, alternativas de inversión para tus pesos, eso es lo que queríamos ofrecerte en este video de la ABC de tu dinero. Nos estamos viendo. Muchas gracias.